Bueno, buenas tardes a todas y todos. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro seminario Historia, Patrimonio y Paisaje. Esta es una actividad organizada por el Laboratorio de Historia y Patrimonio del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Esta es una actividad que por supuesto nos hubiera encantado que hubiera podido realizarse de forma presencial, como hemos celebrado el Día del Patrimonio desde el año 2016 a la fecha, tanto como universidad como particularmente como Instituto de Historia, abriendo nuestras dependencias, ¿verdad? El Palacio Valle, edificio histórico de más de 100 años que aloja y en el cual además tenemos la tremenda suerte de poder estudiar ahí historia, los posgrados, diplomados, etc. Esta es una actividad pensada como, como un encuentro entre exalumnos, entre amigas y amigos, pensando también en una forma de darle continuidad a esta celebración que a nosotros particularmente nos gusta y nos importa mucho, y también porque tiene que ver con el compromiso que hemos tenido como institución, como Instituto de Historia, por poner en valor nuestro propio patrimonio, pero también por ponernos en contacto con las demás comunidades y de esa forma también servir desde nuestra propia visión y misión en la difusión del patrimonio local y, por qué no decirlo, también nacional. Bueno, paralelamente además, este año se ha creado y se ha lanzado este laboratorio de historia y patrimonio que lo componen estudiantes de pregrado, estudiantes de posgrado, exalumnos y profesores del instituto, y que surge como, como un espacio de reflexión en torno a esta misma temática y también como un espacio que busca responder a la necesidad y a la inquietud que muchos estudiantes y parte de la comunidad también nos ha planteado justamente en torno al tema del patrimonio. Nos acompañan hoy día además los estudiantes de la asignatura Historia, Patrimonio y Paisaje, que da el título al seminario de hoy, asignatura de formación fundamental, que además provienen de distintas disciplinas, de las distintas escuelas e institutos que tiene nuestra universidad, y les agradecemos obviamente por estar aquí hoy día. Le doy el pase a la primera presentación. ¿Quién había quedado en presentar la primera presentación? Antonia, ¿no? Ahora sí, se me Ahora había sí. bloqueado el computador, chascarro. Bueno, el primer expositor es Rodolfo Follegati Polm, profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales y magíster en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Empresario gastronómico durante muchos años, se ha dedicado a la docencia desde el Centro de Español de la Universidad de Viña del Mar para estudiantes internacionales. También ha realizado asesorías a empresas de turismo y capacitaciones a guías de turismo sobre temas de historia local y patrimonio. Escritor autodidacta, autor de los libros Valparaíso entre la utopía y la realidad y Viña del Mar, ese rincón de paraíso. Hoy nos presenta la ponencia Valparaíso entre la utopía y la realidad, la sensación de que todo tiempo pasado fue mejor. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, saludar a todos los alumnos, exalumnos, profesores que nos siguen a través del Zoom y el público que está en el fanpage, si es que se solucionaron los problemas. Agradecer a Pablo especialmente la invitación y al Instituto de Historia por esta importante iniciativa. Si no quedó claro, el título de esta presentación, se lo repito, se llama Valparaíso entre la utopía y la realidad, la sensación de que todo tiempo pasado fue mejor. Bueno, en el espíritu de este seminario, que destaca sobre todo la reflexión sobre la historia, el paisaje y el patrimonio, en este caso vengo a presentar una reflexión sobre Valparaíso,
que enfrenta dos tipos de miradas. Para explicar un poquito más en detalle esto del el título, entre la utopía y la realidad, la sensación de que todo tiempo pasado fue mejor. Este título concentra en sí mismo dos formas de mirar el paisaje o el territorio, ¿no? Y es la mirada utópica o motivada por un sentimiento, un impulso utópico, y la mirada nostálgica. De alguna forma, la mirada de la utopía es una mirada que tiene que ver con el futuro, cómo se mira algo hacia el futuro. Y la mirada nostálgica es la mirada que tenemos hacia el pasado desde el presente. Ahí entre esos dos sentimientos, la utopía y la nostalgia, ubico yo Valparaíso y toda su historia y todo su desarrollo, desde el origen, cuando llegan los primeros conquistadores españoles en 1536, hasta nuestros días. Por lo tanto, abarca el presente y el pasado y el presente en este sentido bidireccional. En primer lugar, este tema de la utopía. ¿Qué es lo que quiero decir con que Valparaíso está entre la utopía y la realidad? Pienso que Valparaíso es una utopía, o más bien una construcción utópica, en el sentido que la idea de Valparaíso se construye en el viaje. ¿El viaje de quiénes? De los navegantes, marinos, exploradores, aventureros, comerciantes, que llegaban a este puerto ya señalado, ya reconocido, ya con un lugar en el mapa, y que en este viaje van creando ellos una idea de Valparaíso. Esa idea que ellos van construyendo es la que, desde mi punto de vista, la defino como una idea que nace de la utopía. Y para ser más precisos aún, es una utopía que viene de ultramar, que se construye desde afuera. Cuando llegan los navegantes, obviamente se van a encontrar con la realidad, y ahí se produce el choque. Y toda esta idea preconcebida que tenían de un Valparaíso que básicamente existía en su imaginación, se va a mutar primero pasando por una gran decepción. Esto era lo que nos imaginamos, esto, apenas esto. Por otro lado, para ir abarcando estos dos sentimientos, la nostalgia, como decía recientemente, es un sentimiento que se construye desde el presente hacia el pasado, y que está muy presente hoy en día, sobre todo en los tiempos de crisis que vivimos. Pero no es solo algo de una situación actual. También ese sentimiento nostálgico responde a un periodo largo de crisis en Valparaíso, que lo podríamos meter todo eso dentro de lo que es la historia y el desarrollo del puerto durante el siglo XX, tomando en cuenta el terremoto de 1906, la construcción del Canal de Panamá, que dejó en un segundo plano a Valparaíso, el puerto de San Antonio, que le vino a competir, las sucesivas crisis económicas del siglo, el golpe militar, las crisis económicas que vinieron después del golpe militar, y que todo eso remata hoy en día en una mirada bien catastrófica de Valparaíso, motivada por el estallido social en un primer momento y seguido inmediatamente por la pandemia, lo que de alguna manera desata todo ese sentimiento de angustia agobiante que tiene sobre todo el habitante de Valparaíso con respecto a sí mismo. A partir de ahí es donde aflora, quizás como un recurso psicológico, esta nostalgia, este mirar el pasado, sobre todo un pasado idealizado. Por eso parafraseo las palabras de las coplas a la muerte de mi padre, de Manrique, de todo tiempo pasado fue mejor. Y esa es una situación que hoy en día se evidencia mucho, como lo voy a detallar más adelante, en numerosos grupos de Facebook. Valparaíso del recuerdo, Viña del ayer, Santiago nostálgico, etc. Todas las ciudades tienen sus grupos de muchos miembros, miles de miembros, donde se comparten fotos, generalmente fotos antiguas.
Y es en esos espacios donde, por lo menos desde mi mirada, he notado yo cómo aflora ese sentimiento de nostalgia y de agobio por el presente. Por lo tanto, se trata de una reflexión que no tiene que ver solo con la historia y con la historiografía y con las fuentes propiamente tal, sino que con el pulso ciudadano del presente hoy, que nace en forma espontánea, ni siquiera a través de encuestas o de testimonios en opiniones en los diarios, sino que en estas nuevas formas de hacer comunidad, como son estos grupos de Facebook, que, insisto, desde mi punto de vista, la nostalgia pareciera que fuera el común denominador, lo que no quiere decir que sea malo, de ninguna manera. Vamos a los hechos propiamente tal. En la previa, yo hacía recuerdos de una profesora que muchos de ustedes, o por decir, en otras palabras, ninguno de ustedes conoció, que era María Teresa Cobos, una profesora de Historia de Chile colonial que hacía clases por ahí en la década del 80, 90. Y ella en sus clases, recuerdo yo, decía que Valparaíso, antes de la independencia o durante la colonia, no era nada. Era apenas un grupo de casuchas mal construidas, un reducto de curas y de soldados mal armados, y que no tenía ninguna significación. Bueno, esos comentarios de la profesora María Cobos despertaban mucha ira y ofuscación en los estudiantes que éramos nosotros en ese tiempo, que indudablemente teníamos una mirada de Valparaíso romántica, más poética, esta sensación de que Valparaíso ha sido eterno, como que está por sobre todas las cosas, y nos producía bastante escozor y mucho enfrentamiento con la profesora, esta especie de ninguneo de Valparaíso y de su historia. Con los años, indudablemente, me fui dando cuenta que la profesora Cobos tenía razón, no solo con los años, sino que con el estudio y la profundización de los conocimientos sobre Valparaíso, para poder darme cuenta que efectivamente durante los primeros siglos de la historia de Valparaíso es bien poco lo que se puede rescatar. Es como lo dicen muchas crónicas, y apenas un par de casuchas, unas bodegas, que eran abandonadas en invierno porque no había navegación por el clima, y que durante el periodo de verano los hacendados dejaban ahí algunos cuidadores para que vigilaran los granos, que de repente, de un momento a otro, llegaban piratas, que en realidad no era mucho lo que tenían que robar, el botín que se llevaban de Valparaíso era muy poco. Por lo tanto, Valparaíso, en términos reales, empieza a construirse como lo conocemos después de la independencia. Hago esta salvedad en el sentido de que, por mucho que se diga que tiene una larga historia Valparaíso, que está pronto a cumplir los 500 años, como ciudad realmente es apenas una ciudad que nace con la independencia y con la libertad de comercio, en términos prácticos. Antes de eso, era, tal como decía la profesora Cobos, una ciudad bastante abandonada. Voy a compartir con ustedes unos testimonios que de alguna manera grafican lo que quiero compartir con ustedes. En 1826 y 29 realiza un viaje Eduardo Pepik, no sé realmente cómo se pronuncia, que deja muchos testimonios, no solo de Valparaíso, sino que de Chile entero, sobre todo de la Araucanía. Son bastante interesantes los testimonios de él. Y escribe un libro que se llama Un testigo en la alborada de Chile. Lo que viene a explicar este personaje es justamente cómo se va produciendo el desencanto del navegante.
dice que los peligros y padecimientos de los temporales antárticos solo contribuyen a aumentar el engaño, pues al igual que el hombre lo hace en otras circunstancias, también el viajero marinero llena sus fantasías con bellísimas imágenes plenas de esperanza. Tiene que ver esto con la navegación. No es el único que dice, que representa esta idea. Obviamente, después de pasar el Cabo de Horno y todas estas tormentas australes, existe la necesidad de llegar a un puerto donde poder descansar. Y ahí se va construyendo esta idea del Valparaíso deseado, que a lo mejor leyeron en los libros, que les contaron, que se imaginaron. Sin embargo, al llegar, como dice él, de ninguna manera Valparaíso corresponde a las expectativas que se habían creado, y menos en relación a lo que el nombre prometía. No es parte de esta presentación propiamente tal, pero ahí hay algo muy interesante con el nombre Valparaíso. La mayoría de los cronistas que se refieren a Valparaíso, sobre todo en el siglo XIX, algunos en el siglo XVIII incluso, hablan de este tema, de cómo tanto nombre para tan poco, para algo que no vale nada. Otro de los viajeros fue William Rauschenberger, que en 1831 escribe también el testimonio de sus viajes, e insiste en lo mismo. Aquellos que venían a este valle de Valparaíso se habían formado conceptos de antemano que los creaban en la imaginación, y también culpa a los libros que hablaban de Valparaíso, o que describían en general este nuevo país, que era lectura obligada de todo aventurero, de todo científico que quería conocer este continente que se abría a Europa. Incluso llega a decir él: no tengo la menor gana de bajar a tierra en un sitio de tal aspecto. Estos testimonios van confirmando que lo que se pensaba de Valparaíso realmente no lo era. Pero por otro lado, podemos interpretar que existía esa idea de Valparaíso, que es la que yo llamo una idea utópica, que venía de ultramar. Desde antes incluso, y retrocedo para poder hacer este contrapunto, esta diferencia con los testimonios del siglo XIX, Amadeo Freser, que era un navegante que recorrió las costas para explorar cómo eran las condiciones de las fortificaciones españolas, esto por encargo del rey de Francia, describe Valparaíso, bueno, se refiere al puerto como una rada que no vale nada en invierno. Los vientos del norte golpean permanentemente, entran y muchas veces arrojan los barcos a la costa. O sea, ya de partida la idea de puerto de Valparaíso en este navegante no existe, no vale nada. Sobre el terreno, no permite, dice, que se pueda edificar una fortaleza, que es lo que él estaba estudiando, en forma regular. Por lo tanto, ni aunque se fortificara, era un lugar apto. Y respecto de la ciudad o de la aldea, dice que está al pie de la fortaleza en una quebrada muy chica, y que se compone de un centenar de pobres casas mal dispuestas. O sea, ya antes de este aumento de la navegación, producto de la libertad de comercio que se produce después de la independencia, existe esta percepción negativa de Valparaíso, de que la verdad es que no es puerto, tampoco está en un terreno apto para construir, y las casas son bastante rudimentarias. Sin embargo, la diferencia con las crónicas que podemos encontrar del siglo XIX en adelante es que tal vez aquí no hay una expectativa muy alta. Esta descripción pasa a ser una descripción bastante objetiva, puesto que se sabía que Chile constituía la última colonia del Imperio Español, la más pobre, que estaba en un estado de guerra supuestamente permanente con los mapuches, con los araucanos, como se decía en ese momento. Por lo tanto, no podemos atribuirle una expectativa muy alta, pero sí quedarnos con
con la descripción que es bastante científica. Si volvemos a nuestro siglo XIX, que para Valparaíso se puede definir como el siglo de oro, la etapa dorada, donde alcanza su mayor esplendor, sobre todo a través del comercio marítimo, Samuel Hay va a escribir en 1830 algo que marca un cambio. Dice: ¿qué vista tan diferente ofrecía Valparaíso al extranjero en 1817 de la que se presenta hoy? Samuel Hay había visitado Valparaíso antes de que terminara el proceso de la independencia, y vuelve en 1830 y nota los cambios. Por lo tanto, aquí ya podemos, a partir de la apreciación de Hay, empezar a observar el progreso y el desarrollo que en pocos años va logrando el puerto. Él era un comerciante inglés, que venía justamente para hacer negocio a Valparaíso. Por lo tanto, desde esa perspectiva no le interesaban ni los fuertes, ni la situación geopolítica propiamente tal, sino que iba más inspirado por el negocio. Y está en un momento en que es testigo de todos los cambios políticos que se están presentando en Chile. Lo interesante es rescatar esta comparación que hace. Para el que no lo conoció antes, Valparaíso sí ha cambiado. O sea, sí está apareciendo ya algo más parecido a una ciudad. Más adelante, bueno, empieza a ocurrir un éxodo de argentinos, escapando de las distintas dictaduras, problemas políticos, y en calidad de exiliado llega José Faustino Sarmiento, que estuvo bastantes años en Chile, y que fue un aporte interesante, sobre todo a la formación académica de muchas generaciones. Él se dedicó a escribir en diferentes medios de prensa, principalmente en el Mercurio, y arroja uno de los testimonios que para mí me parece como más revelador de lo que es Valparaíso y en lo que se va transformando Valparaíso. Diferente física y moralmente de las regulares y monótonas ciudades americanas. Ya hay una percepción que no es la del europeo, es la del vecino, que le va otorgando a Valparaíso condiciones más o menos únicas, más o menos excepcionales. ¿Qué es lo que tiene de excepcional? Que es la Europa acabada de desembarcar y botada en desorden en la playa. O sea, estos sueños que traían los navegantes, que primero al llegar a Valparaíso chocaban con la realidad, que no era la imagen utópica que ellos se habían creado, empiezan a hacerse realidad. ¿Por qué? Porque son estos trazos de Europa, estos sueños, estas tradiciones que se van incorporando en Valparaíso, y se va construyendo esta idea del Valparaíso cosmopolita con muchas partes de Europa. Una belleza y una monstruosidad, lo que da la idea de contradicción al mismo tiempo que tiene Valparaíso, que se le puede perdonar todo lo malo por todo aquello bueno que tiene. En esta época sabemos que ya la presencia de inmigrantes extranjeros es algo sostenido en Valparaíso. Más que inmigrantes, ya se han hecho residentes, se han hecho habitantes, han establecido sus casas comerciales, ingleses, alemanes, franceses, etcétera, todo lo conocido de la historia. Entre ellos, uno de los que se destaca por su gran aporte, que incluso recibe por gracia la ciudadanía chilena, Ignacio Domeyko, de origen polaco, que se desarrolló mucho en el ámbito de la minería y de la geología. Él en sus crónicas sobre Valparaíso dice algo que era lo que no encontraron los antiguos navegantes: un descanso, reparación y factoría para aquellos barcos que llegaban fatigados después de estas tortuosas navegaciones. Por lo tanto, si luego de haber chocado con esta realidad del antiguo navegante, el antiguo explorador, se encontraba que en Valparaíso no encontraba nada de lo que había imaginado, según Ignacio Domeyko, en la década del 40, ya sí era posible este puerto al cual se ansiaba llegar. Lo mismo, bueno, no lo mismo, pero en ese mismo sentido, Paul Treutler
va a describir a Valparaíso como una ciudad ya moderna, avanzada, con mucha cultura, que es comparable a cualquier ciudad de primera categoría en Europa. Incluso al punto de decir que en algunas cosas Valparaíso podía aventajar a Europa. Esta es la forma, no es que sea la forma, pero a partir de estos testimonios es que uno puede notar cómo esa utopía se va haciendo realidad. Se va haciendo realidad con el aporte de los europeos, con los sueños de los europeos, con la población que se va vinculando con ellas, con todo eso que va generando el Valparaíso del siglo XIX, en torno al comercio, a la navegación, que la va distinguiendo no solo del resto de las ciudades latinoamericanas o sudamericanas, como decía Sarmiento, sino que la distingue mucho del resto de Chile. Hay una sensación como que Valparaíso no es Chile, es otra cosa. En Valparaíso hay cultura, hay una mentalidad más abierta, se escapa del estilo agrario que tenía la sociedad chilena, precisamente por la participación de los europeos. La utopía que venía navegando desde ultramar, que al principio chocaba con la realidad, se empieza a construir con estos restos de Europa, con los trazos de recuerdos que traen los navegantes que van construyendo su propio mundo en Valparaíso, a la imagen de lo que habían dejado, pero con un estilo propio. Aparece el estilo victoriano en las construcciones, en las casas, los ingleses del Cerro Alegre. Para muchos viajeros, cada vez que llegaban a Valparaíso, se encuentran con un pedazo de sus ciudades de origen, de su tierra natal. Y así los sueños y las expectativas se van convirtiendo en una realidad. Ese es el sentido que tiene, por lo menos para mí, la idea de que Valparaíso va de la utopía a la realidad. Rompe este esquema de las expectativas no cumplidas y se empiezan a construir esas ideas utópicas para hacer el Valparaíso que nosotros conocemos. Que a finales del siglo XIX ya está en completa ebullición y agitación de actividad comercial naviera, de donde lo podemos desprender de este testimonio de un corresponsal boliviano, post Guerra del Pacífico, que viaja a Valparaíso y se maravilla con todo lo que ve. Se maravilla, pero al mismo tiempo se confunde. Encuentra que la vida de la gente de Valparaíso es una vida de loco. Todos parecen furiosos. ¿Quién termina primero la tarea? ¿Quién llega primero al resguardo, a sacar la mercadería, a enviar el documento a la notaría, a obtener el timbre? Esa agitación que él veía en la bahía también es normal en el resto de la ciudad, en las calles del puerto. Como dice ahí, el estruendo y la habitual actividad de la vida en Valparaíso es algo difícil de explicar para quien por primera vez llega a esta tierra y se ve asaltado por un sinnúmero de personas. Los que se disputan llevarlo al hotel, los que quieren venderle un diario, los que quieren tomarle la maleta. O sea, esta vida loca de Valparaíso no solo afecta a la burguesía que se desarrolla económicamente gracias al comercio, sino que va permeando a toda la sociedad porteña, incluso en los estratos más bajos que van viviendo esta agitación. Eso con respecto a esta idea de la mirada desde el pasado hacia el futuro. Esta utopía tan difícil de imaginar en un comienzo, que se va haciendo realidad, y que en el siglo XIX de alguna manera explota con todo el esplendor que demuestra Valparaíso y todo su desarrollo económico, cultural, social, intelectual, etc. Pero por otro lado, teníamos la idea de la nostalgia. Entonces, ¿cómo se entrelaza la utopía con la nostalgia? Son estas miradas que se cruzan desde el pasado hacia el futuro, desde el presente hacia el pasado. En la actualidad, claro, hablábamos de estos grupos de Facebook que se comparten mucha información, sobre todo fotografía, que es demasiado interesante, creo yo. Hay una fuente ahí de compartir testimonio que es riquísima. Sin embargo, para
quienes estamos en el plano de investigar y de analizar la historia en forma un poco más crítica, debemos poner atención más que en el documento, quizás en los testimonios de las personas, en las opiniones, en lo que se comparte. Como muestra esta foto de una señora con vestidos propios de la moda de aquella época, desata opiniones como las que ustedes pueden ver ahí. Qué bonito, qué elegancia, hermosa vestimenta. Esto es solo una pequeña muestra que yo saqué unos pantallazos, pero es muy constante este tipo de comentarios cuando aparecen fotos antiguas con respecto a la vestimenta. Es una admiración a la elegancia en contraste con lo que esa gente opina de sí misma, del presente, no como ahora. Qué bello era antes. Una imagen del crucero Rubio, esto es donde se une la calle Victoria con la avenida Pedro Montt, aproximadamente. Hermosa imagen. No sé si se alcanza a leer completo lo que sigue. Y ahora en ruinas. Mi Valpo querido, qué nostalgia. Súper elegante y ahora súper completa la oración. Bonita postal, dice esa persona. Redundan este tipo de comentarios. Es una cosa constante, y no solo en las páginas de Valparaíso, sino que en cualquier otro grupo de Facebook que apele a compartir estas imágenes antiguas. Sin embargo, aparecen otro tipo de comentarios que de alguna manera vienen a equilibrar esta sensación de nostalgia. Esta foto del Paseo Yugoslavo que dice ahí que es de 1930, bien podría ser posterior tal vez. Se destaca un comentario que dice: linda foto, para los que comentan sobre la destrucción, debo decir que ese sector está pulcramente, no alcanzo a ver, voy a tratar de achicar esto. Ahí. Está pulcramente cuidado, tanto por el museo como por los vecinos y aseo del municipio. La remodelación del mirador recuperó años de deterioro, el árbol se sacó tras haberse desgarrado. Bueno, más que nada lo importante acá es esta especie de llamado de atención que hace la persona que emite este comentario a todos aquellos que hablan de la destrucción. No, si también hay cosas buenas, también hay cosas que se han mejorado. Por lo tanto, no todo en estas comunidades es necesariamente nostalgia, sino que hay algo de conciencia de lo importante que es la recuperación de muchos lugares. Lo que podemos inferir de estas imágenes, concluyendo, es que el sentimiento nostálgico está presente. Es una especie de recurso que nos saca de la sensación de crisis que tenemos actualmente, que nos transporta a ese pasado ideal que no siempre fue tan ideal. Hay que convenir en eso. Las fotos hay que verlas por lo que muestran y por lo que no muestran. Obviamente una foto de un lindo edificio o de una plaza bellamente decorada que no está con su pavimento roto, llena de basura, con perros callejeros, con vendedores ambulantes por todos lados, con graffiti, etcétera, 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 todo ese largo listado de cosas que a muchos le molestan. Esa foto hay cosas que no muestran. Hay un Valparaíso miserable durante el siglo XIX, en pleno esplendor de la industria financiera, naviera, comercial, etcétera. Hay un Valparaíso de putrefacción, de epidemias que no se podían controlar, de conventillos, tan bien estudiado por la profesora Jimena Urbina, que nos muestran otra realidad, que no es la realidad de las fotos. Sin embargo, en este ejercicio o este recurso psicológico, obviamente seleccionamos y nos vamos quedando con lo que queremos ver. Y ahí aparece este sentimiento nostálgico que nubla de repente la vista y no nos permite comprender el pasado en su totalidad, ni comprender también cuál es la verdad que hay detrás de estos
lunares urbanos que de repente afean el paisaje o que nos deprimen. En mi opinión personal, este sentimiento de nostalgia o este sentimiento esperanzador, si lo ponemos como en oposición a la nostalgia, es lo que hace que muera o que nazca el sentimiento utópico. Dependiendo de esa situación, de cómo nos movemos entre la nostalgia y la esperanza, va a definirse si hay una nueva utopía, si hay una idea del Valparaíso del futuro. ¿Qué dimensiones son las que se van a jugar entre la vocación y el destino, entre lo que fue el pasado y lo que es el presente para determinar un futuro de Valparaíso? Son sentimientos que no deben soslayarse, porque recogen, como dije, esa sensación de la gente, que no siempre está en los libros, que no siempre está en los estudios, y que es importante este tema de la nostalgia. Es casi como que está de moda la nostalgia. Pero hay que tener ahí una mirada de alerta, para que no nos quedemos en el pasado, y no pensemos que todo está perdido. Esa es la pregunta que yo haría. ¿Cuál es el impulso utópico que hoy nos podría sacar de la crisis? Buscando entre la historia, la vocación y el destino de Valparaíso. Podrá estar en el mar, podrá estar en los cerros, podrá estar en la actividad portuaria tan criticada hoy en día, podrá estar en el turismo que está solapado ahí, lo tienen como aprisionado, el tema cultural, lo patrimonial, faltan las industrias que alguna vez tuvo Valparaíso. Hay tantas dimensiones que constituyen la vocación o el destino que puede tener la ciudad, que es necesario replantearlo, y replantearlo tomando en cuenta estas dos fuerzas o estas dos miradas que se van entrecruzando. La utopía, que no siempre es una cosa que está ahí en el aire, sino que se puede hacer realidad, como Valparaíso fue una utopía hecha realidad, y por otro lado la nostalgia, que quiere mirar del pasado aquello bello, aquello que lo protege de la situación presente. Quisiera terminar y tomarme una pequeña licencia, acompañado de esta hermosa fotografía que yo encuentro que es muy simbólica, porque representa algo del Valparaíso en ruinas. Hay un tema ahí con las ruinas que es necesario indagar. ¿Qué pasa con las ruinas de Valparaíso? No es lo mismo un Valparaíso en ruinas que un Valparaíso con ruinas. Y las ruinas en Valparaíso pareciera que estuvieran desechadas, que son solo una acumulación de basura, de maleza, y tenemos, o podríamos llegar a tener, hermosas ruinas. Se le conoce a este lugar como La Lobera, curiosamente, y no como el muelle del carbón que fue. También necesitamos de esa mirada nostálgica, de repente rescatar los nombres reales de las cosas tal como fueron. Así como el edificio que hoy ocupa el Duoc, lo conocimos como La Ratonera. No, el edificio tiene nombre y apellido, tiene un arquitecto, esto mismo, La Lobera, no, es el muelle del carbón que está ahí, como una especie de isla que flota, pero que no va a ninguna parte y que nos recuerda algo. Como les dije, para terminar, me quiero tomar una pequeña licencia sobre unos versos dedicados a Valparaíso que están presentes en este libro, que también le da título a esta exposición, Valparaíso entre la utopía y la realidad. A Valparaíso, de la utopía a la realidad, del ayer al presente, de la geografía, una loca geografía, a un territorio esculpido y labrado en esa loca geografía. Del oscuro manto de la noche al luminoso despertar, de la catástrofe a la resurrección. Del aborigen al conquistador, del mestizo al inmigrante, de lo que salió de allí al porteño. Crisol de restos del mundo amontonados en una playa, pedazos de cultura que se levantan desde un muelle y peldaño a peldaño se encaraman por los cerros. Valparaíso, tienes tu propia cordillera que te empuja al mar, tu propio mar
que te aprisiona en tu cordillera. Te expandes en un velero y te anclas en la quebrada. Valparaíso, vuelves de cabeza a las brújulas. Miras al mar, pero no miras al poniente. El sol sale detrás de tus montañas, pero también se esconde detrás de tus montañas. Eres aquí y eres el punto más lejano en el horizonte. Valparaíso, eres un nombre y muchos nombres. El aborigen te llamó por lo que eras. El español te llamó por lo que quería que fueras. Fuiste antes que Chile y no eres Chile ni de Chile. Valparaíso, fuiste el mundo apiñado en tu bahía. Fuiste comercio, navegación, letra de cambio y timbre de aduana. Fuiste muchas lenguas. Fuiste muchas noches rojas afiebradas. Fuiste poesía. Fuiste y eres todavía. También eres decadencia, desempleo y desesperación. Eres crisis y abandono. Eres pobreza y desolación. ¿O será que toda tu agonía es tu descanso? ¿Tu convalecencia para que vuelva a despertar el frenesí? Del letargo al despertar, de la realidad a la utopía, otra vez. Que el viento infle tus velas, que los barcos vuelvan a ti. Y la música, el baile, la fiesta de todos los días, el traqueteo de los pasos en los adoquines y las escaleras, los colores de tus casas y tus volantines, tus sonidos de puerto y tus olores de mercado. Y así como los ascensores, desafiando a Newton, subirás, porque en Valparaíso todo lo que baja tiene que subir. Muchas gracias y espero que hayan disfrutado tanto como yo compartiendo estas reflexiones con ustedes. Muchas Vamos gracias, a... Rodolfo, por la exposición. Sin duda, además, tocas temas muy interesantes, planteando cómo muchas veces esta nostalgia que tú mencionas puede incluso enseguecernos respecto a la visión que debemos tener del Valparaíso del futuro, de cómo debemos asumir además esta mirada al patrimonio hacia el propio futuro de Valparaíso, ¿verdad? No quedarnos solamente con ese pasado de repente medio idealizado, como de muy buena forma tú manejas. Muchísimas gracias por la presentación. Hacia el final de las 3 presentaciones vamos a dar un espacio para que los asistentes puedan hacer preguntas. Recién, por un pequeño problema de conexión, y pido las disculpas del caso, se me olvidó presentar adecuadamente a Antonia Petey, quien presentó a Rodolfo Follegati, ¿verdad? Antonia es estudiante de tercer año de nuestro Instituto de Historia y es miembro también del Laboratorio de Historia y Patrimonio. Y le doy el pase entonces a otro integrante también de tercer año, también de nuestro laboratorio, Tomás Valdebenito, quien va a presentar al siguiente expositor. Hola, buenas tardes. El siguiente expositor es Helmut Roach MacDonald. Él es profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Actual estudiante de magíster en Historia en la misma institución. Se interesó por el estudio del cementerio de Playa Ancha, luego de un voluntariado que hizo digitalizando parte de su archivo histórico en el año 2018. Conoció de cerca la noble e indispensable labor de las personas que trabajan allí, pero también sus precarias condiciones de trabajo. Por otro lado, la riqueza de su patrimonio tangible e intangible no correspondía con la información y estudios históricos disponibles. Es por esto que su investigación del cementerio de Playa Ancha entre los años 1868 y 1918 nace para darle sustento histórico al origen y consolidación de la necrópolis, pero también para alcanzar mayor notoriedad pública, con el fin de que las autoridades municipales y la sociedad revaloricen este espacio invaluable para Chile. A continuación, expondrá la ponencia Cementerio de Playa Ancha desde su origen, patrimonio y memoria histórica invaluable para Chile. Muchas gracias, Tomás. Es un gusto estar con todos ustedes. Y bueno, vamos directo al grano nomás. Aquí les voy a compartir la presentación que les preparé. Y entonces vamos a comenzar nomás. Bueno, Tomás ya dijo el título de esta presentación y tiene que ver con los orígenes y también la consolidación del cementerio. Esto se desprende de mi tesis de historia, que fue bien intensa durante un largo tiempo, pero el resultado me gusta y es bastante bonito, porque como dice Tomás, era para darle un poco de sustento histórico a algo que no se tenía muy claro. Pues bien, tenemos que, antes de
la fundación propia del cementerio Playa Ancha en 1868, existían solamente los cementerios del Cerro Panteón. Ya el cementerio 1, fundado en 1925, el cementerio de disidentes del mismo año, orientado para los no católicos o los protestantes, pero también el cementerio número 2 de 1849 aproximadamente. Sin embargo, estos cementerios estaban orientados particularmente para la población de mayores ingresos, ¿no? de la población acomodada. En este sentido, ¿dónde se enterraba la gente pobre? Y ese era el gran problema que el cementerio de Playa Ancha vino a solucionar. A pesar de esto, existe evidencia de que hubo enterramientos en, por ejemplo, la quebrada de San Francisco, cerca del Cerro Cordillera, también en el Cerro Ramaditas, en el Cerro Barón, cerca del convento de los franciscanos, por cierto, y también en la Plaza del Hospital, que es la actual calle Ontaneda, donde también existían enterramientos por estar cerca del hospital. Y por supuesto, entre otros sitios, también se tiene evidencia de que cerca del lago Peñuelas también hubo un cementerio bien efímero, bien cortito en el tiempo, y así varios otros, pero estos son un poco los que más llaman la atención, ¿no? En esta época los cementerios estaban a cargo de una institución de civiles que estaba un poco en conjunto con el municipio, pero no dependía tanto del municipio. Es la Junta de Beneficencia, comandada por ciudadanos hombres notables de altos ingresos y que también funcionaban bastante con las donaciones de dinero y también la filantropía. Es por esto que parte de la filantropía es comandar la Junta de Beneficencia, que también estaban a cargo los lazaretos y algunos hospitales. Es importante tener en cuenta que la muerte de los pobres está escasamente documentada. Es muy difícil dar con información precisa sobre este tema. Era algo que normalmente la población y también los historiadores y también los cronistas del siglo XIX ocultaban bastante. Bueno, y también durante el siglo XX. Sin embargo, hay algunas fuentes de información que aquí tomamos en cuenta, por ejemplo, el diario La Unión y también el diario El Mercurio, además de la revista Sucesos y también la revista Zigzag, entre algunas otras fuentes. Y tal como dijo Tomás al comienzo, esta investigación contempla los primeros 50 años de funcionamiento institucional del cementerio. Ahí vamos a hacer un poco la diferencia entre el cementerio que conocemos hoy día con el antiguo cementerio de Playa Ancha. Son dos diferentes y voy a explicar posteriormente cuál es la diferencia. Pero para poner un poco en contexto, aquí está la ubicación geográfica del cementerio de Playa Ancha en el sector poniente de Valparaíso y la distancia desde la plaza Wheelwright, de la plaza Aduana hasta el cementerio por el camino costero son 3 kilómetros. Hay que tener en cuenta porque durante esta época, en el siglo XIX y bien entrado el siglo XX, el paseo costero, la avenida Altamirano, era la principal vía para llegar al cementerio. Y caminar 3 kilómetros se toma su tiempo, ¿no? Caminando es un buen tiempo. Y por otro lado, el área del cementerio es bastante extenso, son unas 16 hectáreas, y aquí nosotros podemos comparar un poco el área del cementerio con, por ejemplo, el Plan de Valparaíso o incluso el Cerro Alegre, es como un área bastante similar. Pues bien, también considerar que está a un paralelo bastante similar a el Cerro Recreo también, o el Reloj de Flores. Están, digamos, a una altura en un mapa bastante similar. Pero ¿por qué es tan interesante este cementerio para la ciudadanía? Despierta mucha nostalgia también. Me tomo un poco de las palabras de Rodolfo, que mencionaba hace un rato. ¿Por qué es tan atractivo este lugar? Genera tanto cariño, a pesar de que es un lugar que está un poco dejado de lado, tanto por las autoridades, pero también por la ciudadanía. Aquí yo tengo algunas explicaciones que son personales, ya ustedes podrán agregar alguna otra, por cierto, pero tenemos que, tal como lo mencioné anteriormente, en el siglo XIX vino a solucionar una preocupación urgente de buena parte de la población, que no podía acceder a costosas tumbas. Rodolfo nos explicaba que durante el siglo XIX, claro, están estas fotografías con grandes edificios bien pomposos, estas personas con trajes y vestimentas bien vistosas, ¿no es cierto? Muy elegantes, por cierto, pero buena parte de la población era pobre y no tenía dinero, vivían en condiciones muy precarias y al momento de la muerte esa precariedad también se transmitía.
Y en este sentido el cementerio de Playa Ancha vino a solucionar esta precariedad en la muerte que existía hasta ese momento. Por otro lado, el cementerio fue ubicado en un sector lejano al centro de Valparaíso, pero con el pasar de las décadas, por supuesto que el barrio fue urbanizándose, los barrios alrededores. Aquí vemos una foto bien a la derecha, en donde el barrio del lado sur, la parte superior, está ya completamente poblado hace muchos años. Eso se empezó a poblar por ahí en la década de 1930. Además, mucha gente ha visitado este cementerio por distintas razones, ya sea por un funeral, por visitar, o porque van al camino costero, al faro Punta Ángeles, por ejemplo, y ven también el cementerio. Además, este cementerio es fruto de la Belle Époque de Valparaíso, o esos años de luz que tuvo Valparaíso en esta época, años de luz, un poco parafraseando a Rodolfo Urbina, historiador de Valparaíso. Ya Rodolfo hablaba de esta Belle Époque que existía en el siglo XIX, y esta sociedad también creó este cementerio específicamente orientado para la gente más pobre. Finalmente, tenemos que el recinto alberga numerosas historias metafísicas también, que se han transmitido con el pasar de las décadas, de generación en generación también. Ya conocemos todos a un Émile Dubois, por ejemplo, y tantas otras historias que pueden contarse adentro del recinto. Pero bueno, aquí voy a contarles algunos datos históricos fruto de la investigación, y eran datos que antes no se tenían muy claros, pero afortunadamente ahora podemos decir que, y con bastante precisión, que el 1 de junio, por ejemplo, de 1868, se funda institucionalmente el cementerio de Solemnidad. ¿Por qué cementerio de Solemnidad? En esta época le llamaban los pobres en solemnidad, como que tenían poca solemnidad al vestirse y al vivir. Y en definitiva, este cementerio posteriormente se va a llamar Cementerio de Playa Ancha, un nombre mucho menos rimbombante, ¿no es cierto? Mucho más porteño, por cierto. La opinión pública no va a estar a favor de la construcción de este cementerio, porque consideraban que el barrio Playa Ancha iba a ser un barrio bien importante para la población, y tener un cementerio cerca era un poco triste, y era como que bajaba un poco la plusvalía del sector, por decirlo así. Existen fuentes que decían que desde el cementerio, desde el parque de Playa Ancha, actual Alejo Barrios, podía verse directamente el cementerio, y eso traía recuerdos tristes, ¿no? En esta época, por supuesto que la muerte estaba mucho más presente, porque la tasa de mortalidad era bastante alta, era cosa de todos los días en la ciudad, algunas veces recibían por lo menos 50 funerales diarios, era una locura, por lo tanto los funerales pasaban también por las calles, ¿no? Entonces había una relación constante, también a la vista, con la muerte. Pues bien, 2 años después, en 1870, la Junta de Beneficencia dispone de un carro mortuorio gratis para el traslado de féretros al cementerio de Playa Ancha. Esto es bien importante porque recordemos la distancia que existe desde la Plaza Aduana. Si es que contamos desde el actual Hospital Van Buren, antiguo hospital que ahí existía desde hace muchos años también, podemos sumarle algunos otros kilómetros, y trasladar un féretro en andas es un esfuerzo bastante considerable. Entonces, un carro mortuorio gratis para las personas pobres vino a solucionarles bastantes problemas a esta gente, así que fantástico. Posteriormente, en 1882, tenemos que se construyen las murallas de piedra perimetrales por 32 pesos. Era una inversión bastante alta. Y en 1888, la Junta de Beneficencia acordó la compra de un terreno con una inversión entre 3.000 y 6.000 pesos de la época, que actualmente son entre 32 y 64 millones de pesos. ¿Por qué deciden comprar un terreno? Porque donde existía este cementerio, el antiguo cementerio de Playa Ancha, es donde hoy día está la Universidad de Playa Ancha, la Universidad del Paraíso, cerca del Hospital El Salvador, por ahí. Si iba a ser pequeño, entonces la Junta de Beneficencia decide comprar otro terreno para hacer un cementerio mucho más extenso. Un poco también una visión bien futurista, porque va a servir bastante para los tiempos que ellos van a vivir con posterioridad. Basta con mencionar el terremoto de 1906, donde más de 1.500 personas se enterraron en este lugar. Entonces fue una decisión bien adecuada. Aquí tenemos. Estos datos son los del nuevo cementerio de Playa Ancha, entre comillas, que es el que nosotros conocemos hoy en día,
del cementerio antiguo de Playa Ancha no se tienen vestigios. Solamente si es que alguien hace algunas excavaciones, probablemente se encuentre con osamentas humanas. Tal pasó en la construcción de las universidades que ya mencioné, y en el año 2000, cuando estaban construyendo un cable de fibra óptica, estaban enterrando un cable de fibra óptica y se encontraron con osamentas humanas que eran del siglo XIX, de esta época, de hecho. Pues bien, en 1889 los planos del nuevo cementerio fueron presentados por Carlos Lorca Sánchez y fueron aprobados por unanimidad. Este proyecto contemplaba bóvedas nichos, que ya las vamos a revisar en todo el perímetro, en el lado oriente en un primer lugar, y además unos muros de piedra en los lados restantes. Con el tiempo estos muros de piedra van a ser sustituidos por otras bóvedas nichos. La inversión inicial va a ser de 4.000 pesos, 4.128, además de un préstamo de 10.000 pesos para el año siguiente, 1890, para las obras siguientes, ¿no? En 1893, a mediados del año, se terminan de construir 2 galpones, uno para los trabajadores y otro para labores propias de un cementerio, como depósito de cadáveres, por ejemplo. Además construyen cocheras y caballerizas para los carros mortuorios. Recordemos que estos carros mortuorios eran alzados por caballos. De hecho, el cementerio contaba con un gran número de caballos para estos objetivos. Al año siguiente, a mediados de 1894, la Junta de Beneficencia clausura el antiguo cementerio, junto con la orden de que todas las sepultaciones se hagan en el recinto recién establecido. Aquí viene una cuestión bien curiosa, porque al año siguiente, en 1895, van a trasladar cadáveres desde el antiguo cementerio al nuevo durante 3 meses, en un acuerdo entre la Junta de Beneficencia y la municipalidad. Posteriormente, se van a desmantelar y rematar también los muros y el edificio central del antiguo cementerio, el edificio por 4.690 pesos, algo así como 40 millones actuales. Para el traslado, la Junta de Beneficencia construyó un puente por 12.000 pesos de la época sobre el cauce que desemboca en las Torpederas. La quebrada de la Pintara tenía el nombre en esa época. Entonces aquí el nuevo cementerio de Playa Ancha va a quedar conectado al resto de la ciudad. Esto es bien relevante, porque aquí vemos que el cementerio propiamente tal es impulsor también de urbanidad. Crea urbanismo, ¿no?, cerca de sus barrios, ¿no? En este caso construyeron un puente especialmente para el traslado de los cadáveres del antiguo al nuevo cementerio. Por supuesto que no trasladaron la totalidad de las tumbas, eso sería prácticamente imposible, yo creo, pero fue por el tiempo de 2 a 3 meses. Aquí está don Carlos Lorca Sánchez. Él administró los cementerios de Valparaíso por 24 años, entre 1875 y 1899, hasta el día de su muerte, de hecho. Fue enterrado en el cementerio número 2. La prensa comentó que siempre mantuvo los recintos limpios y ordenados. Además fue responsable de mejorar el antiguo cementerio de Playa Ancha, porque lo dotó de muros, por ejemplo, y también del edificio central que recién comenté. Y además él proyectó y construyó el nuevo recinto con el objetivo de crear un cementerio de primer nivel. Y para su tiempo así fue, con calles, con arboledas, con estos edificios de bóvedas nicho bien robustos que se mantienen hasta el día de hoy, por cierto. Así que la obra de Carlos Lorca Sánchez tiene que recordarse porque él fue el principal gestor y gracias a él, en definitiva, podemos tener un cementerio bastante grande y extenso en Valparaíso. De hecho, es el tercero más extenso en Chile, después del General de Santiago y el General de Concepción. El sucesor de Carlos Lorca Sánchez va a ser Juan de Dios Vergara Salvá. Pues bien, aquí tenemos un plano actual del cementerio, donde los límites antiguos están marcados con línea roja, y bueno, los límites actuales ya pueden verse en el mapa completo. En la década de 1930 va a expandirse la parte norte, digamos, cerca del acceso, porque van a comprarle estos terrenos a la Armada, donde ellos tenían un depósito de pólvora, donde está este símbolo, y posteriormente va a adquirir los límites que hoy día conocemos, ¿no es cierto? Este es un plano del año 2019, que fue levantado durante cuando la directora Cristina Guerra de los cementerios municipales hizo varios trabajos bien actualizados en los cementerios, ¿no?
Ya voy a comentar también un poco de eso. Aquí tenemos un plano bastante grande que fue publicado por la Dirección de Gestión Patrimonial de Valparaíso, y lo que me interesa aquí es lo siguiente. Voy a hacer un close-up, un zoom al sector de Playa Ancha, y aquí tenemos, bien interesante, porque este es un plano de 1886, 2 años antes de la compra y la posterior fundación del nuevo cementerio. Sin embargo, aquí ya lo podemos ver proyectado, no con los límites precisos, pero sí se alcanza a distinguir que dice cementerio, y también ahí un poquito más arriba dice materiales inflamables. Ya decía que ahí había una casa de pólvora. Y aquí ustedes pueden notar, debajo de donde dice Playa Ancha, ahí estaba el cementerio antiguo. Tenía entrada hacia arriba del cerro y estaba bien cercano al lazareto, que era donde llegaban las personas enfermas, por ejemplo, de cólera o viruela y tantas otras enfermedades infecciosas de la época, y que afectaban a gran cantidad de población. Hubo varias oleadas, por ejemplo, de estas enfermedades que causaban muchísimas muertes. En 1905, de hecho, 100 muertes a la semana incluso. Era bien fuerte este momento. Pero aquí podemos notar que está en un mapa los dos cementerios, uno proyectado y el otro, el antiguo, que ya le quedan algunos poquitos años de funcionamiento. Y podemos ver, por supuesto, el barrio Playa Ancha completamente despoblado, y solamente la población Bueras, que aquí estaba proyectada, todavía no estaba completamente construida. Con posterioridad, el cementerio antiguo va a ser usado por el Parque de Playa Ancha como criadero de árboles. Hay otros mapas también de la época que dicen criadero de árboles, justamente en el mismo sector. Ya con la desaparición del Parque Playa Ancha, eso también va a desaparecer. Pues bien, vamos a ver algunas tumbas, mausoleos y algunos sitios de interés. En primer lugar, ya mencionaba las bóvedas nicho perimetrales. Aquí tenemos en la imagen de la izquierda las bóvedas nicho del lado poniente, es decir, las que están al lado del mar, y las del lado oriente, que están cercanas a la población de Playa Ancha. Vamos a revisar. Las del lado oriente, entonces, son colindantes con el antiguo Parque Playa Ancha y fueron construidas entre 1895 y 1898. La inversión fue de 24.000 pesos. Fue una inversión, de hecho, comparable con la construcción del ascensor artillería. Es decir, la construcción del primer ascensor artillería costó unos 26.700 pesos de la época, y fue una inversión bastante similar a toda esta porción de bóvedas nicho, tanto desde el acceso del cementerio hasta la parte posterior. Y afortunadamente no se reportaron daños en el terremoto de 1906, a pesar de que actualmente tiene algunos daños notorios en la estructura, ya con el paso de harto tiempo. Pero que no haya resultado con daños en 1906 fue una gran cosa, porque gran parte de la ciudad de Valparaíso quedó en el suelo, especialmente en el barrio de Almendral, y el cementerio 1, 2 y el disidente resultaron con daños incalculables. De hecho, los cerraron por varias semanas, y la autoridad sanitaria obligó a todas las personas a enterrarse en el cementerio Playa Ancha, porque los anteriores estaban completamente destruidos. Eso también le dio bastante dinamismo a este cementerio, que aquí también se empezó a ser más conocido. La imagen de la izquierda, en este caso, es el Día de los Muertos, el 1 de noviembre de 1905. La imagen inferior de la derecha, la otra imagen antigua, es del año siguiente, posterior, de hecho, al terremoto, que fue en agosto. Esta es del 1 de noviembre, el Día de los Muertos, de 1906. Y aquí tenemos, a la izquierda abajo, una imagen actual, de marzo de 1920. Aquí se puede ver cómo se encuentran estas estructuras actualmente. Pues bien, el lado poniente, hacia el lado del mar, aquí podemos ver una imagen actualizada también de marzo del año 2020, y una imagen del Día de los Muertos del 1 de noviembre de 1908. Ahí llena gente con hartas flores, ¿no? Pues bien, esta porción de bóvedas nicho fue construida en 1905 con materiales traídos de San Fernando, cemento, arcilla y también piedra roja. De hecho, uno también puede notarlo a la vista. Lamentablemente no pude encontrar información sobre la inversión, pero tuvo especial demanda durante el terremoto de 1906. Ya les explicaba por qué.
pues más de 1.500 personas fueron enterradas en este cementerio, tanto en las fosas comunes o en tumbas individuales. Tampoco reportaron daños en la estructura, a pesar de algunas grietas y algunas filtraciones de agua por el terremoto de 1906, pero ellas fueron reparadas durante la administración de José Fábrez Pinto, que fue el sucesor de Juan de Dios Vergara Salvá, el administrador anterior que comenté. Y las del lado sur, las bóvedas nicho del lado sur, que es la parte superior de cerro arriba, digamos, del cementerio, fueron construidas bien cerquita en el tiempo, entre 1908 y 1912, por los ingenieros Biermani y Berardi. Fue una inversión más alta, de 98.000 pesos, bueno, 98.468 de la época. Y de hecho las tumbas empezaron a venderse antes de ser construidas por la alta demanda de la sociedad. Eso implica el éxito también que empezó a tener el cementerio luego de el terremoto de 1906, se hizo bastante conocido. También porque era un espacio bastante amplio y podía, era bastante cómodo, digamos, para los deudos, ¿no? Pues bien, aquí tenemos otro espacio bien interesante, que es la antigua fosa común, que estaba destinada para los fallecidos por enfermedades infecciosas, por ejemplo, mendigos, pobres y también gente sin familiares. Quienes terminaban aquí se convertían en humanos lamentablemente olvidados, sin lápida ni ritos fúnebres cristianos. Ana María Ojeda, que es la historiadora que probablemente más ha investigado sobre los cementerios, ella dice que los cadáveres de la fosa común no sobreviven al recuerdo. De hecho, hoy día el cementerio no tiene ninguna plaquita, no tiene ningún recuerdo ni nada en el lugar de la fosa común. Y de hecho aquí deben estar enterradas gran cantidad de gente. De hecho, esto me toca bastante personalmente porque mi bisabuelo está enterrado en esta fosa común, pero yo aquí tengo el deber y también el honor de recordarlo. Y esta fosa común, por cierto, estaba ubicada aquí en la imagen inferior, que estoy mostrando acá a la izquierda. Por ahí está ubicada. Actualmente no existe ningún vestigio de aquello. Fue cerrada en 1980, bueno, en la década de los 80, por razones sanitarias. Aquí hay una foto también, es, digamos, una de las fotos más elocuentes y también una de las más escasas sobre la fosa común, porque es muy, muy poco común tener una foto de esto. Pienso yo que es una de las únicas, pero esta es una foto de 1916, y aquí se puede ver una hondonada de tierra, tenía alrededor de 4 metros de profundidad, y lo interesante es que hay una persona ahí parada al lado. Entonces ahí uno puede notar la escala humana de este lugar, ¿no? Era bastante grande y muy, muy hondo. Pues bien, acá tenemos también los cuarteles de sepultura en tierra. Esta foto de la izquierda es bastante conocida. Esta fue después del terremoto de 1906, durante el Día de los Muertos de aquel año. Ahí se ven algunos ladrillos botados, probablemente por el movimiento telúrico. Y la imagen de la derecha inferior es un grupo de obreros o trabajadores que estaban visitando a un fallecido, ¿no? Estas sepulturas son de bajo costo y son vendidas por 5 o 10 años. Su aspecto, de hecho, se ha mantenido bastante similar con el pasar de los siglos. ¿Y cómo funciona esto? Cuando un cuartel se llena, son 4 o 5 cuarteles, uno se llena, comienza a utilizarse el siguiente. Y así sucesivamente, se llena uno y va al siguiente. Pero con la tasa de mortalidad actual, el proceso es mucho más lento que antes. Hoy día estamos claros que nosotros vivimos más años y también por los avances de la medicina podemos vivir bastante más, ¿no es cierto?, que en esta época. Es por esto que este proceso se ha ralentizado bastante. Aquí hay otra foto de un trabajador en este lugar. Las fotos no son tan de buena calidad porque son, digamos, escaneos de impresiones de revistas o periódicos bien antiguos. Entonces, eso también es gracias a la impresión de aquellos años. Aquí otra foto con el mismo grupo de trabajadores. Esto es también del año 1916. Y este es el panorama actual. Durante el año 1920 podemos ver que se mantiene bastante similar. Por las razones que ya comenté anteriormente. Aquí tenemos algunos lugares notables. Esta es la primera pileta. Aquí se juntan varias cosas que voy a puntualizar. Por ejemplo, el cuartel alemán, construido en 1916 por la colectividad alemana.
También los mausoleos de migrantes, por ejemplo, de dos comunidades judías, también migrantes italianos, también hay de griegos por ahí cerca. El mausoleo de los veteranos de 1879, de la Guerra del Pacífico. Además, el cuartel Párvulos, que en la actualidad es un lugar que claramente es mucho menos utilizado porque hoy día los niños viven mucho más, enhorabuena, pero en esta época la tasa de mortalidad era sobre el 50% de los niños, menores de 1 año, por cierto. Así que este era un sector también bien utilizado en esta época. Y finalmente el mausoleo de los viejos tercios, que de Santiago Wanderers, ¿no? Bien porteño. Y, por supuesto, las sociedades obreras, gremiales y comunitarias encontraron su lugar de descanso mediante sus grandes construcciones de mausoleos. Y, de hecho, muchos estatutos de estas sociedades otorgaban acompañamiento incluso en los funerales, ¿no? Aquí vamos a revisar brevemente la relación del cementerio de Playa Ancha con Valparaíso y sus habitantes, además de la relación más evidente que podemos notar. Pues bien, motivó la creación de calles y transporte público para que los deudos se trasladaran más rápidamente. Es el caso del puente sobre la quebrada La Pintara, que ya mencioné, en 1894, la calle Carampangue, de hecho, que fue proyectada hacia el año 1900 y construida durante ese mismo año por el alcalde José Ramón Gutiérrez. Y justamente era para evitar los grandes rodeos del camino sobre el cerro y por la costa, con el fin de llegar al cementerio. Reducía más o menos en la mitad del viaje, de 3 kilómetros desde la Plaza Aduana a 1,8. Entonces era un buen avance. La avenida Altamirano, que era reparada constantemente para asegurar el traslado de los deudos. Y además fue dotada de una línea de tranvía, que en 1895 llegó hasta Las Torpederas. Posteriormente, en octubre de 1906, el tranvía eléctrico llegó hasta el Parque Playa Ancha, el actual Parque Alejo Barrios, subiendo por la calle Carballo. Posteriormente, en 1909, el nuevo administrador del cementerio, José Favares Pinto, aquí está una imagen de él, tuvo como prioridad reparar el camino desde Las Torpederas al cementerio, para que el tranvía eléctrico llegara hasta la puerta del recinto. Así, a fines del mismo año, el servicio ya estaba operativo. Esto fue un avance bastante bueno, porque aquí podemos ver una foto del tranvía eléctrico que llegaba hasta la puerta del recinto. Por lo tanto, le pudo aliviar las piernas a todos los deudos que caminaban bastante, ya varias horas, para poder llegar al cementerio. Así que, en este sentido, acercó bastante a la población a el mismo recinto. Redujo el tiempo de traslado en alrededor de 2 horas. Así que súper bien. Pues bien, también el ascensor de artillería lo podemos relacionar con esto porque acercaba a los deudos, también gracias al tranvía que transitaba por la avenida Gran Bretaña desde comienzos del siglo XX, terminando su recorrido en el Parque Playa Ancha. Es decir, tomaban el ascensor de artillería hasta el Paseo 21 de Mayo actual, de ahí tomaban un tranvía que los llevaba hasta el Parque Playa Ancha, por lo tanto el camino se reducía bastante. La foto aquí inferior es la estación inferior del ascensor artillería, donde se ve ahí una fila de gente por el Día de los Muertos, de hecho 1906, que recibió alrededor de 20.000 visitas el cementerio, también motivado por tantas muertes que generó el terremoto de 1906. Pero lo entretenido de esta foto es que se puede ver gente de toda índole y toda también clase social, gente más humilde, también policías, también una señorita ahí bien vestida, en fin. El cementerio también significó una fuente de sociabilidad de diversas clases sociales de distinto origen, etcétera, etcétera, etcétera. En esto también se puede ver la celebración del 1 de noviembre, ya lo he mencionado bastante. Desde 1905, de hecho, los visitantes al cementerio se contaron en varios miles. Era un evento esperado donde toda la sociedad le rendía honores a sus antepasados fallecidos. Era común, de hecho, que combinaran la visita con un paseo al Parque Playa Ancha. Es este caso, en 1906, donde después de una visita al cementerio se trasladaron la mayoría de las personas al Parque Playa Ancha para aprovechar un poco el largo viaje también. Era ir a un lugar bien lejano en la ciudad. En esta foto, de hecho, en el lado derecho se puede ver un mausoleo, ahí se ve una puntita, se puede ver un mausoleo de una sociedad española, la Sociedad Española de Beneficencia,
que está en la parte superior del cementerio. Ya mencionaba estas sociedades obreras, gremiales y comunidades. Una de las primeras en levantar un mausoleo fue la Sociedad de Obreras Católicas, de hecho, tanto en el antiguo cementerio como en el actual cementerio, que de hecho todavía se encuentra en pie. Y con el pasar de los años, cada vez más sociedades construían sus mausoleos para asegurar la sepultura digna de sus socios y socias. Muchas sociedades estipulaban en sus estatutos el acompañamiento al funeral del socio fallecido o socia fallecida, como ya lo mencionaba antes. De hecho, se puede hablar de un barrio de estas sociedades porque hay muchísimos mausoleos de estas agrupaciones. Pero ¿por qué es importante para Chile este cementerio? Porque personajes de hechos o procesos históricos de la historia de Chile, valga la redundancia, están sepultados en el cementerio Playa Ancha, tanto de la Guerra del Pacífico, de la Guerra Civil o de la cuestión social, pero también migrantes, por ejemplo. Los cementerios son un fiel reflejo de la sociedad que los construye. En este caso, este cementerio simboliza aquellos años de luz, pero también sus años de sombra, en palabras del ya citado historiador Rodolfo Urbina Burgos, lo que está muy relacionado al acontecer político y social nacional. Y además es el principal cementerio de la ciudad patrimonio de la humanidad. Así puede conocerse a la sociedad chilena y porteña, por cierto, a través de él. Eso es bien interesante. Se dice que cuando cualquiera conoce una ciudad nueva, tiene que ir al mercado y al cementerio. Y así van a poder conocer la sociedad. Aquí quiero enunciar esta interrogante para que ustedes también reflexionen en su casa. ¿Se conserva adecuadamente el cementerio de Playa Ancha? Aquí yo pongo esta imagen, claro, después de un terremoto, pero también uno puede ir a ver y también ver qué pasa, ¿no es cierto?, en este lugar. Hay construcciones un poco derruidas, hay escasez de inversión también, pero lo que sí hay es mucho cariño y también gente que necesita este terreno, este espacio de sepultura. Es bastante útil, ¿no es cierto?, y es elemental para cualquier sociedad. Y finalmente, ¿cómo podemos entonces ayudar a proteger la herencia histórica de este recinto? Porque este es un recinto invaluable, tanto para la sociedad misma, para las personas, los individuos de Valparaíso, pero también para la historia de Chile. Principalmente a través de la educación, por ejemplo. Llevemos a los niños, niñas y adolescentes a visitar el recinto. Hay que notar que es un sitio histórico del que se puede aprender muchísimo. Hay que perderle el miedo, hay que sacar los tabúes de la muerte. Quiero enfatizar que mientras antes le hablen a sus hijos e hijas sobre la muerte es mucho mejor. Está comprobado científicamente que le evitamos enfermedades mentales, psicológicas, psiquiátricas para su futuro, ¿no es cierto?, para su adultez. Así que consejo, conversen esto en confianza, visiten este lugar, porque es algo natural, es algo que a todos nos va a tocar, inevitablemente. En segundo lugar, tenemos que a través del turismo, por ejemplo, incentivar la visita al recinto y ojalá a través del transporte público, porque llega a la puerta, así que hay que aprovecharlo. Y finalmente, equipamiento e inversión, que ha sido muy esquiva desde hace décadas, para aumentar los ingresos también, por ejemplo, con la construcción de un crematorio, digo yo, pero también para mejorar las condiciones actuales, tanto de las oficinas, de los baños públicos, del archivo histórico y de los espacios para los trabajadores, que tienen un trabajo ahí bastante ingrato, pero que es tan necesario para toda la sociedad. Y aquí me quiero detener un poco porque el archivo histórico del cementerio Playa Ancha es muy relevante. Ahí hay información de lujo para cualquier investigador, pero también para la sociedad entera. De hecho, durante la dirección de Cristina Guerra, que de hecho es la primera mujer en ser directora de este cementerio, ahí hubo un proyecto para digitalizar los archivos, del cual yo fui voluntario, y esas iniciativas hacen mucha falta, porque plantan una semilla, digamos, para poder mejorar esta situación tan apremiante, ¿no? Porque si estos archivos históricos se mojan o se malogran de alguna forma, esa información finalmente se pierde y no está en ninguna otra parte. Pues bien, les agradezco su atención. Muchas gracias. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias, Helmut, por la exposición. Muy interesante porque además abarca un ámbito del patrimonio que probablemente se ha escrito menos que otras áreas de Valparaíso. La importancia que tiene el patrimonio funerario, ¿verdad?
cómo el legado de las familias, vamos a decir familias fundadoras necesariamente, ¿verdad? Pero de los antepasados ha ido quedando el testimonio en el cementerio. Yo creo también que te lo he manifestado varias veces, pero cuando tuvimos la oportunidad de visitar el cementerio con el curso de Historia Regional, y tú amablemente nos hiciste el recorrido por él, quedamos todos muy sorprendidos por la tremenda carga histórica que tiene el espacio, y bueno, la necesidad también de ahondar más en el tema, y que sin duda tu investigación también contribuye a ello. Muchísimas gracias nuevamente por una muy interesante presentación. Damos el espacio ahora a Valentina Vélez, estudiante de quinto año de nuestro Instituto de Historia, que va a presentar a nuestros últimos expositores de la jornada. Hola, qué bueno que siguen aquí todos, porque ahora tenemos nuestra última, pero no menos importante ponencia, de Marioli Torres López y Mauricio Díaz Maya. Marioli Torres es socióloga y diplomada en formulación y evaluación de proyectos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y Mauricio Díaz es actualmente estudiante de Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales y licenciatura en Historia, Convención en Ciencias Políticas de nuestro instituto en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Ambos, junto a un equipo de trabajo, han sido gestores del proyecto Observatorio del Patrimonio Franciscano, organización que busca gestionar, cuidar y difundir el patrimonio cultural de la Orden Franciscana en nuestro país. Desde esta experiencia es que hoy nos comparten con nosotros la ponencia, difusión y articulación del patrimonio franciscano en Chile. Así que ahí Muchas gracias, Valentina, por la presentación, y aprovecho también de agradecer al Laboratorio de Historia y Patrimonio de nuestro instituto por la invitación que nos han hecho. Esta es una instancia para nosotros sumamente importante, ya que nuestro proyecto todavía se encuentra en una etapa de gestación. Ahora bien, voy a compartir pantalla. Si me dan un segundo. Ahí sí. Como les decía, nosotros hoy día brevemente queremos compartir con ustedes nuestro proyecto, el que se ha ido desarrollando desde hace aproximadamente un año hasta la fecha. Y bueno, el título de nuestra presentación apunta principalmente a las problemáticas sobre las cuales este proyecto se ha levantado, problemáticas que, dicho sea de paso, desde nuestra perspectiva son transversales, no exclusivas del patrimonio religioso, sino también podemos evidenciarlo a partir de las exposiciones de quienes nos han antecedido. ¿Qué es el patrimonio, qué es el Observatorio del Patrimonio Franciscano? Pues bien, como ya les adelantaba, el observatorio propiamente tal nace a partir de una idea de tres jóvenes, Marioli, quien les habla, y Pablo, un arquitecto que también compone parte de nuestro equipo. Los tres habíamos participado anteriormente y seguimos participando en movimientos de jóvenes franciscanos en el país, tanto en Santiago como en la ciudad de Valparaíso. Imagen del templo de Valparaíso que pueden visualizar ahí. Pues bien, ese es uno de los primeros acercamientos que tenemos con el patrimonio franciscano, donde ya podemos identificar dos diferencias. El templo de Valparaíso hoy día se encuentra en ruinas, en un sentido positivo, como lo adelantaba el primero de nuestros expositores. Hoy día se encuentra cerrado, no accede el público, versus otro templo de la Orden Franciscana, que es el de la Alameda, un templo bastante reconocido en la historia de nuestro país, y que demuestra una actitud distinta, donde ya podemos encontrar el Museo de Arte Colonial. Ahí ya vemos una iniciativa mucho más articulada. Es ahí donde se comienza a gestar nuestro interés por el patrimonio franciscano propiamente tal. Y hoy día estos son templos, sumado al resto de los templos de la Orden Franciscana en los que hay presencia, que son el foco de este observatorio. El objetivo de nuestro proyecto es, a la larga, conformar una organización que pueda sociabilizar los bienes culturales y patrimoniales de la Orden Franciscana Menor en Chile, y gestionar además los medios para su adecuado rescate
y conservación, entendiendo que estos templos, entre otros bienes patrimoniales de la orden, no solo representan un valor arquitectónico e histórico para nuestro país, sino que también tienen un valor emocional, si se quiere denominar de esta manera, para las comunidades que en torno a él mismo emergen. Comunidades que no necesariamente son creyentes, sino personas a las cuales les atrae el patrimonio. De seguro más de alguno de quienes nos acompañan hoy día reconocen la Torre Barón, que es parte de la identidad también de Valparaíso. Sin ir más lejos, en una época los navegantes reconocían el puerto por este hito que representaba la torre del Templo Barón, que hoy día lamentablemente se encuentra deteriorada por el último de los 3 incendios que han afectado a este templo. Para lograr el objetivo de nuestro proyecto es que hemos trazado una línea de trabajo, iniciando con labores principalmente de difusión de los bienes patrimoniales de la orden y difusión de este mismo proyecto. Por eso es que agradecemos esta instancia. Nos hemos vinculado con diversos profesionales y hemos trabajado de la mano con otras organizaciones que tienen el mismo foco del patrimonio de la Orden Franciscana y hemos compartido algunos webinars a los que también ha participado el profesor Pablo, facilitando de este modo también la vinculación entre estos gestores culturales de la Orden y del sector público y académico. Marioli. Entonces, ¿cómo surge o por qué surge esta iniciativa? Ya Mauricio nos pudo introducir un poco en qué estamos enfocados, hacia dónde nos queremos dirigir, pero nosotros en este año que llevamos más bien de gestación, de tener una idea y llevarla al papel y empezar a concretarla, en todo ese proceso como de rumiar qué estábamos viviendo y cómo le íbamos a dejar un cauce a todo eso, es que en primer lugar, uno puede reconocer que la Orden Franciscana es histórica en Chile. O sea, llega en 1553 a Chile, se instala en la Alameda y tiene un rol muy importante en todo ese sector. Y así va distribuyéndose a lo largo de Chile y eso va marcando mucho la historia de Chile, tanto en las festividades, tanto en su arquitectura, en las relaciones que fomenta. Entonces, indudablemente hay un patrimonio. La Orden Franciscana es portadora de patrimonio cultural, patrimonio inmaterial, y el alero de esa idea que nosotros vislumbrábamos, también tenemos otro diagnóstico respecto más bien interno y es de la orden. Y es que la orden franciscana tiene una rotación constante de los hermanos por la forma de vida. Es una orden que le gusta salir al encuentro, que no se caracteriza por la permanencia, sino que por la salida, por la misión, y eso también se refleja en cómo se estructura y cómo se organiza en Chile. Entonces eso implica que los hermanos cada 3 años cambian de lugar. Eso por una parte, eso es como un primer dato. Y en segundo lugar, también por su lógica de desprendimiento propia de la orden franciscana, tampoco es que las propiedades o todos estos bienes patrimoniales, ya sea templos, ya sea cuadros, pinturas, ya sea artículos, sean para ellos una importancia. Hay otras prioridades, básicamente. Y uno como franciscano lo entiende, o sea, nosotros hablamos desde el estar adentro y desde el convivir en fraternidades franciscanas, hemos vivido con ellos, hemos en el fondo estado en la misión, hemos ido a misionar, nos gusta esa forma de vida, por eso somos franciscanos y nos reconocemos como tal, pero eso ha implicado que muchas veces el patrimonio no haya tenido la connotación que quizás como nosotros, como gente más de las ciencias sociales y de la arquitectura, nos demos cuenta de que falta quizás una protección, un resguardo, y de manera que lo que también a nosotros nos ha cautivado lo conozca más gente. Es cierto que ha habido una gestión, tal como decía Mauri, en la Alameda, por ejemplo, tiene un museo, es un ícono de la ciudad, se está realizando una gestión
incipiente, pero que tiene un buen camino, una buena proyección en San Francisco, en Chillán, en el conjunto de Chillán, debido a las alianzas que ha entablado la orden en Chillán con la municipio, con universidades como la Universidad Católica, como la Universidad de Talca, como la Universidad del Biobío. Entonces hay una buena posibilidad de gestión ahí. Por otra parte, vemos Barón, que está un poco en este momento en proceso hace un nuevo proyecto. Y también tenemos Castro también, que es otro ejemplo de un lugar icónico, pero que está dentro del circuito de las iglesias de Chillán, de Chiloé. Entonces, se encausa en una perspectiva que es más bien de la propia ciudad. Sin embargo, tenemos otros territorios, otros conventos que no están aquí, y que sí existe, y que sí tienen precedentes de patrimonio, que sí tienen piezas patrimoniales. Entonces, bajo ese diagnóstico o bajo esos como parámetros, nosotros quisimos encauzar esta iniciativa que, tal como decía Mauri, busca difundir en primer lugar en qué está el patrimonio hoy en Chile, tanto el presente y los que los hermanos también se han ido. O sea, los hermanos, debido a que se ha reducido el número de personas que componen la orden, han dejado muchos lugares, y muchos lugares que tienen una tradición histórica importante para nuestro país, como San Francisco de Curimón, aquí en la quinta región, como es el Almendrán, como es Curicó. Entonces, también hay un precedente y una historia que va penetrando en las comunidades. Por eso es que también, y también cómo surge en nosotros esta idea de hacer esto, también porque se arraiga en nosotros esta historia y queremos preservarla, queremos promoverla. De ahí que también nosotros creemos que es relevante el patrimonio franciscano. ¿Por qué hacerlo en el fondo? Nosotros podríamos seguir con otras labores más eclesiales, más de otro tipo, pero creemos que es importante el dar cuenta de este patrimonio franciscano, porque también tiene un impacto importante en las comunidades que lo habitan, porque lo reconocen. Una parte, entonces lo reconocen y lo encuentran en la casa, un lugar que es propio, tal como ya lo comentaba hace un tiempo en un seminario en Chillán. La comunidad se identifica con el lugar. El templo y el conjunto es el sacramento que los llama a participar o a visitarlo, sin necesariamente ser católico, ser cristiano, ser creyente. Probablemente lo mismo ha pasado con la Alameda, que vemos que es un conjunto que el más antiguo, se dice, de Chile, que pese a los terremotos que han habido, su estructura se ha mantenido, y quizás también algo nos dice que no haya sido quemada, siendo que después, durante todo este proceso de movilizaciones en el sector de las manifestaciones se han quemado varias. Sin embargo, San Francisco se ha salvado, quizás milagrosamente, quizás no, pero algo también dice de cómo también alguien no cristiano, no creyente, se puede llegar a identificar con un lugar o a respetarlo, a tenerle un mínimo de respeto para que ese lugar se mantenga al menos como está. Entonces, bajo todo ese parámetro surge esta iniciativa de dar esta mano, de visibilizar, de potenciar el patrimonio, con iniciativas como las que dice Mauri, que está en la siguiente diapo, si lo pueden mostrar, Mauri. Que es finalmente establecer esta red entre las distintas comunidades o observaciones o instituciones que están preocupados por preservar el patrimonio que es franciscano. Hay distintas aristas, hay distintos aspectos que se han gestionado, como la Corporación de Chillán, como el museo, y también otras instituciones que se han unido a esta causa, quizás como la Juventud Franciscana, que es de donde nosotros venimos. Y, por ejemplo, también está presente aún, y que tiene una gran relevancia, todo el legado de Gabriela Mistral para la propia orden. O sea, Gabriela Mistral le legó su Nobel y todos sus derechos de autor a la orden franciscana. Entonces también eso nos marca, eso nos lleva a querer hacer una fuerza común en todos estos gestores patrimoniales que en la actualidad no se vinculan estrechamente,
porque se entiende que gestan y se preocupan de todo lo que es patrimonio en sus propias localidades, en sus propias comunidades, pero todavía no se ha articulado esta red de que puedan trabajar más colaborativamente en una sintonía, entendiendo que son lugares distintos, porque algunos son de 1500, otros son de posterior, y la comunidad tiene un arraigo distinto, que se puedan vincular y puedan ir, en el fondo, trabajando en conjunto. Cuando uno potencia, cuando dos instituciones se potencian, al final se puede hacer algo que sea más significativo para cada comunidad. Entonces por ahí va lo nuestro, y por aquí, por eso que aparecen estos logos del observatorio conjunto con el museo, con el Ministerio de las Culturas y el Arte, con la Juventud Franciscana, con la FES, que es la Orden Franciscana Seglar. Entonces más o menos ese es como nuestro horizonte, hacia dónde queremos ir caminando, y hacia dónde nos gustaría ir, teniendo acciones más concretas y más que hemos querido dar una bajada más concreta a través de la creación de nuestro Instagram, a través de la creación de un YouTube, donde vamos nosotros difundiendo toda la información que sabemos que es de patrimonio franciscano, y donde también vamos promocionando nuestros webinars, donde hemos logrado aunar a gente vinculada al patrimonio, como fue el primero en el que estuvo el profesor Pablo, y como los que se vendrán, que el próximo mes tenemos uno sobre arquitectura patrimonial franciscana. Así que eso es lo que les queríamos contar, agradecidos de la oportunidad, ya como Mauri lo reiteró, para que ustedes puedan conocer en qué estamos y hacia dónde queremos ir avanzando. Claro, y por último, aprovechando la instancia, también invitarles a que visiten nuestro Instagram este fin de semana con la dinámica del Día del Patrimonio. Vamos a estar mostrándoles algunos recorridos por algunos de los templos quizás más emblemáticos, en los cuales todavía la orden franciscana tiene presencia y a los cuales podemos acceder a través de videos propios de la dinámica online en la que estamos el día de hoy. Eso, nuevamente muchas gracias por la invitación. Agradecemos a Marioli y a Mauricio por una muy buena exposición también. Bueno, sin duda destacar además la importancia que cobra el Observatorio de Patrimonio Franciscano como una iniciativa del rescate y de la difusión, de la puesta en valor también a futuro probablemente del patrimonio franciscano, desde el patrimonio religioso, elemento constitutivo de nuestra identidad nacional, de nuestra identidad latinoamericana, incluso si vamos más allá. Agradecemos también ahí por haber aceptado la invitación, y también en todo lo que podamos, institucionalmente hablando, ¿verdad?, colaborar también en la difusión de las actividades que ustedes van desarrollando de muy buena forma, mes a mes y bueno, durante todo este tiempo. Agradeciendo a nuestros 4 expositores del día de hoy con estas 3 temáticas muy interesantes, vamos a destinar algunos minutos para preguntas. Si hay alguien interesado puede abrir su micrófono, puede usar esta opción de levantar la mano que tiene Zoom como estime conveniente. Sí, yo quisiera hacer una pregunta. Valentina, ¿cómo está? Valentina. Bien, acá como miembro también del Laboratorio de Historia y Patrimonio, también agradecerles a los expositores, muy interesantes exposiciones. La primera, que es la que en la que voy a concentrar la pregunta, me parece fundamental. El Helmut, con él también estuvimos trabajando con el profesor durante el año 2017-2018, que nos hizo un recorrido pero increíble por el cementerio, que quedamos maravillados, como lo mencionó el profesor. Y por último, el Observatorio de Patrimonio Franciscano, que yo no lo conocía, me parece súper interesante también. La pregunta que me surge es principalmente en torno al área desde la que nos habla el profesor Fontucci. Follegati. Exactamente. Follegati. Sí, perfecto, bien, muchas gracias. Sí, principalmente el lugar desde el que nos habla, porque nuestro laboratorio que se llama Historia, Patrimonio y Paisaje, envuelve diferentes áreas de conocimiento, ¿no? Sin embargo, no envuelve
el turismo. Entonces quería saber qué nos podría aportar el turismo al estudio del patrimonio y cómo ve usted esta relación que hay entre estas disciplinas, ¿no? Entre el turismo y el patrimonio visto como más desde el punto de vista académico. ¿Cómo podemos acercar esas áreas y qué se podría sacar de ahí, de esa sumatoria? Bueno, muchas gracias, Valentina. Agradezco la pregunta, como dice el ministro París. Y lo primero que decías tú, ¿desde dónde viene esto o desde dónde lo miro? Y es casi una casualidad, un azar, pero precisamente la investigación que yo he desarrollado viene desde el turismo. Yo en lo personal me he dedicado a trabajar con una empresa que atiende turismo de crucero, y en ese contexto he hecho algunas capacitaciones y charlas y les he escrito algunos textos a los guías que trabajan con esa empresa. Y el tema de la mirada del extranjero en este concepto de la utopía que se construye desde ultramar, justamente lo pensé como algo funcional para ofrecer al turista de crucero, que viene en un barco también, y que llega a Valparaíso y puede reconocer en Valparaíso parte de su propia historia. Estoy pensando en los alemanes, los ingleses, que son como las colonias más significativas, bueno, italianos, franceses, yugoslavos, antiguos, etc. Entonces, no es que sea formalmente desde ahí, pero las circunstancias de mi vida me llevaron a desarrollar estos temas en el área del turismo. Después se fue transformando mi investigación en una recopilación de varios textos y en una investigación más profunda, y que terminó en un libro que yo autoedité en forma independiente, en todo lo que significa el concepto independiente. Pero nace de ahí, nace de tratar de ofrecer al sector turístico, tanto a los guías como al turista, una mirada de Valparaíso que no sea la mirada histórica que viene tradicionalmente de la academia. No vamos a entrar en ese detalle de cuán cercano o lejano está la academia de la sociedad, pero ese era el propósito. Ahora, ¿cómo reforzar eso desde el punto de vista de la industria turística relacionado con la historia de Valparaíso? A mí me parece fundamental fortalecer la capacitación de las personas que trabajan en turismo, no solo de los guías, los que tienen hostales, los garzones, la gente de los restaurantes, todos los que se relacionan con el turista. No tengo yo mucha experiencia internacional, pero es obvio que el turismo en otras partes lo ejercen, la labor de guía, personas que tienen alto estudio en historia del arte, en geografía, en antropología, etc. Y en Chile eso está muy, muy debilitado. Y hay un concepto que creo que es importante destacar, y a lo mejor es lo que debiésemos desarrollar nosotros, que no es la idea del guía turístico, sino que el intérprete en turismo. Eso es algo que el sector turístico, sobre todo en la formación de profesionales en el turismo, en distintas áreas, ya sea patrimonial, cultural o ecoturismo de la naturaleza, es el concepto del intérprete, que es más profundo que el guía. El guía se considera como el que acompaña a un grupo, que lo lleva de un lugar a otro. El intérprete es el que está capacitado para traducir ese objeto natural o patrimonial al turista, ya sea una especie de árboles, los pájaros, o los monumentos nacionales, o las ruinas, o todo el patrimonio que en este caso tenemos en Valparaíso. Yo creo que eso es una cuestión fundamental, y los distintos institutos de historia, tengo la sensación que debiese ser un desafío fortalecer la capacitación y entregar la herramienta adecuada a la gente de la industria del turismo en general, y bajo ese concepto del intérprete, formar intérpretes que sean capaces,
como dije, lo vuelvo a repetir, valga la redundancia, de traducir la ciudad al turista. No sé si responde eso satisfactoriamente tu inquietud. Sí, 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 perfecto. Muchas gracias. Es un área que deberíamos también fortalecer en el instituto. Y es una gran idea también como objetivo para el laboratorio. Muchas gracias, Rodolfo. Muchas gracias, Valentina, también por la pregunta. No sé si hay alguien más que quiera hacer preguntas. Yo tendré un comentario para la exposición de Helmut. Esto del cementerio de Playa Ancha y los cementerios en general. No sé si es parte de lo que tú has investigado y si no puede quedar como una inquietud a futuro. Pero en el caso de Valparaíso es muy interesante la relación que se produce entre el habitante y la muerte. No sé si es algo muy excepcional o está tal vez presente en otras ciudades. Pero normalmente, desde un punto de vista urbanístico, los cementerios, así como los hospitales y otro tipo de infraestructuras similares, están en las afueras de las ciudades. Indudablemente el cementerio de Playa Ancha en algún momento estuvo en las afueras de Valparaíso. Sin embargo, rápidamente la ciudad llega y se acerca al cementerio con el crecimiento de Playa Ancha, especialmente después de 1906. Y lo mismo ocurre con los otros cementerios de Valparaíso. Entonces pareciera que el habitante de Valparaíso le pierde el pudor a la muerte y se aproxima a vivir en Valparaíso. Incluso hay una sociabilidad de la que tú mencionabas que acerca las actividades recreativas al cementerio. En el caso de Playa Ancha está el parque Alejo Barrio, el estadio, las torpederas, y que son actividades completamente recreativas que no tienen ningún problema en convivir con el cementerio. Entonces, por ahí puede haber también una línea más psicológica o sociológica que defina al habitante de Valparaíso en relación con la proximidad a sus propios cementerios. Sí, lo que tú dices sobre los espacios recreacionales, eso yo encuentro que puede ser una cierta excepción. Ahora que las ciudades empiecen a llegar más cerca a los cementerios es un proceso bastante natural de las ciudades. Pasó en Santiago, por ejemplo, en Concepción también, y en Valparaíso lo podemos ver en varios ejemplos. Ya mencionabas tú los cementerios del Cerro Panteón. En 1825, cuando fueron fundados, el Cerro Panteón era un sector limítrofe de la ciudad. De ahí para allá era un sector rural. La ciudad se agranda y el cementerio queda dentro de la ciudad. Lo mismo con Playa Ancha. Cuando el cementerio de Playa Ancha es fundado, de hecho, las fuentes dicen que el cementerio es parte del límite urbano, es decir, está en la frontera misma de la ciudad. Y la ciudad, al crecer por los distintos procesos históricos de migraciones, etc., el cementerio queda dentro de la ciudad. Pero eso también se ve en distintas otras ciudades y también tiene que ver con que las ciudades van agrandándose finalmente. Pero lo de los espacios de recreación, claro, eso es interesante, que el estadio, el parque, el velódromo, la playa de las Torpederas, por cierto, que estén cerca del cementerio, es bien, yo diría que es otra excepcionalidad que tiene Valparaíso. Y hasta el Roma. El Roma. Muchas gracias, Rodolfo. Muchas gracias, Helmut. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o comentario. Sí, hola, ¿me escucho? Sí, Florencia, ¿cómo estás? Bien, gracias. Prendería mi cámara, pero está muy mala. Quería preguntarles a los que hicieron sobre el observatorio franciscano si es que van a abordar de cierta forma el tema de la educación, porque personalmente lo poco que conozco de los franciscanos lo tiendo como a unificar con esta idea como de educativa. Entonces, si es que en el observatorio han quizá estudiado como las instituciones que han creado, si es que planean hacerlo, o qué tan difícil es también exponerlo, quizás los mismos como colegios que eran franciscanos. Sí, bueno, el tema de la educación en la orden franciscana es sumamente importante, ya lo decías tú. Hay una trayectoria, una forma de evangelizar de ellos a través de la educación, y sin duda quizás no lo hemos abordado porque en esta primera instancia
nos estamos enfocando más bien a lo inmueble, pero sigue siendo parte del patrimonio de la Orden Franciscana. Sí lo está trabajando la Corporación del Patrimonio Franciscano en Chillán, ya que ahí se encuentra uno de los colegios más importantes de la Orden a lo largo de la historia. Así que claro, sin duda va a ser materia de investigación nuestra más avanzado este proyecto. En este sentido, los franciscanos, como para contextualizar, tenían muchos colegios de propaganda fide, entonces se propagaba la fe, pero a través de la fe también se propagaba el conocimiento, como una forma de llegar al laicado y en especial a las personas que quizás tenían menos recursos. Entonces ahí son bastante precursores en lo que es educación y sobre todo educación también indígena. En Chillán, por ejemplo, y toda la parte también de la Araucanía estuvo bien habitada en su momento por misiones franciscanas. Entonces también tuvo esa lógica y esa impronta durante mucho tiempo y luego se establece como educación formal, habiéndose establecido algunos colegios que quizá hoy día permanecen en la orden o no, pero que así han sido administrados por la orden en algún momento. Muchas gracias también Marioli y Mauricio por la respuesta, y muchas gracias también Florencia por la pregunta. No sé si hay algún otro comentario, o pregunta, perdón. Hola, ¿me escuchan? Martín, sí. Sí, hola. Sí, a mí me surgió una pregunta cuando habló Rodolfo Follegati sobre las imágenes que mostraban, ¿no? Y toda esta idea de mostrarla en Facebook, que la encontré muy interesante, distinta, ¿no? A las ponencias que uno siempre está acostumbrado a ver. Y esa idea me hizo preguntarme algo respecto a unas cosas que he estado leyendo últimamente, respecto a cómo se selecciona lo que va a ser patrimonializable, cómo se termina patrimonializando una idea o un producto sobre una selección. ¿Quiénes van a seleccionar esa idea al final? Cuando veíamos las fotografías, por ejemplo, afuera del Palacio Baburiza, ¿no? ¿Quiénes seleccionan ese espacio como patrimonio? ¿Son los habitantes del sector? ¿Son los grupos de poder que se ubican en la región o en el grupo del Estado? ¿Cómo logramos al final patrimonializar algo? ¿De dónde viene al final el origen? ¿O es un grupo de ambos? Digamos que es una acción de ambos grupos, ¿no? De los que está el poder y los habitantes de allí. Así ya mi pregunta. Y muchas gracias por la presentación, la encontré muy interesante. Rodolfo. Parece que se cayó. sí, todo parece que se cayó, Rodolfo. Sí. Justo cuando le pregunto. No pregunto más. Muchas gracias, Martín, de todas formas de la pregunta. Vamos a esperar ahí un minuto más, que retorna, si no, de todas maneras. Nos dejamos ahí la pregunta en el aire por el momento, aparentemente. Quiero agradecer a cada uno y cada uno bueno, en primer lugar, de los expositores, por hacernos este recorrido por historia urbana, ¿verdad? Por historia funeraria, por historia religiosa, ligada, por supuesto, al patrimonio. Nuestra mirada desde el Instituto de Historia innegablemente siempre va a estar relacionado con la mirada de la historia y la relación con el patrimonio, ¿verdad? Eso es innegable. Y también agradecer a cada una y cada uno de los asistentes, estudiantes, amigos también que están aquí conectados, familiares, etcétera, que nos han acompañado en este ya segundo seminario Historia, Patrimonio y Paisaje que hacemos en modalidad virtual. Reitero, bueno, lamentando, pero también hay que ver el lado positivo de esto, lamentando que esta actividad tenga que ser por segundo año virtual. Espero muy sinceramente que nos podamos reencontrar antes del 2022, ¿verdad? En un formato presencial, que podamos volver a abrir las puertas del Palacio Valle para que todos puedan ir a conocerlo y a valorar también esa verdadera joya arquitectónica y patrimonial que es en la que tenemos la suerte nosotros de estudiar y de trabajar. Les agradezco nuevamente a todos por la participación hoy día y los invito a seguir nuestras redes sociales, tanto del Instituto de Historia como del Laboratorio de Historia y Patrimonio, porque vamos a seguir haciendo actividades por el momento aparentemente virtuales, pero poco a poco ahí nos iremos integrando en lo que venga, ¿verdad?
Muchas gracias a todos, que tengan un muy buen fin de semana, y también, perdón, dejarlos invitados a la agenda que tiene la propia Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, con varias actividades más durante el fin de semana, que pueden consultar también a través de las redes sociales y la página de la universidad. Muchas gracias, que estén muy bien y hasta la próxima.